Maimónides es el rabino que más habla del arrepentimiento. En el libro de la Mishneh Torah, que eso es como 16, 18 tomos, en ese libro hay un tratado, que es el tratado acerca del Ilhot Teshuvah, es decir, del arrepentimiento. Él entonces nos hace la tarea de explicarnos bien el tema del arrepentimiento. Este era un rabino de una capacidad intelectual altísima y de comprensión de Torah y de nivel muy alto. Entonces él nos enseña varias cosas aquí. El proceso de Teshuvah está dividido en 5 partes, 4 básicas y una por si acaso. La primera es el arrepentimiento, o sea, Teshuvah, entonces ya vimos que no traduce arrepentimiento, Teshuvah traduce retorno. Dentro de la Teshuvah, el primer paso es el arrepentimiento, luego sigue la detención, confesión, resolución y por último, si es necesario pedir perdón a las otras personas. Los iremos explicando, lo iremos machacando bien para que lo podamos todos entender y pues sea fácilmente digerible para todos nosotros. ¿Qué es la Teshuvah? Se plantea el rabí. Es cuando el transgresor abandona el pecado y lo extirpa de sus pensamientos. Esto es un proceso, esto no es de que ya, ¿no? Lo primero es que debe decidir en su corazón que no volverá a hacer en el futuro, que no lo volverá a cometer, se arrepiente de lo que hizo en el pasado y no lo volverá a hacer en el futuro. Y aquí hay un punto muy importante. Confiesa con la boca de manera verbal sus malos actos ante Dios y formula una resolución verbal respecto al futuro. Obviamente, si hay que restaurar con dinero o lo que sea, debemos hacerlo cuando le hemos hecho daño a otros. Vamos a coger puntico por puntico de estos y los vamos a desarrollar. ¿Cuál es el proceso de la Teshuvah? Y aquí lo tenemos sencillo. Arrepentimiento, detención, confesión, resolución y pedir perdón. Entonces, todo el proceso de Teshuvah se da en 3 tiempos, en pasado, en presente y en futuro. En el paso 1, el arrepentimiento, en hebreo es haratá, tiene que ver con comprender el grado de daño causado y sentir un verdadero arrepentimiento por lo que hice, o sea, sentir vergüenza. El problema de muchos es que no sienten vergüenza por lo que hicieron, por sus actos, por lo que cometieron. Pues, punto fundamental, uno debe sentir verdadera vergüenza. A mí me da pena. Si esto lo pusieran en una película y lo pusieran en público, yo me moriría de la pena. Sentir vergüenza, sentir pena por lo que hicimos en el pasado y comprender los daños que hicimos, que a veces nosotros no somos conscientes del daño que hacemos cuando pecamos. Esto está enmarcado en el pasado, en lo que es el pasado. Ahora, el paso 2, que es detención, es asibat hajet, es detenerse de manera inmediata, parar, cesar y no seguir realizando el acto dañino que cometemos. Eso tiene que ver con el ahora. O sea, me arrepiento de haber hablado mal y soy consciente que eso que hice hizo daño. Ahora tengo que parar con eso, no puedo arrepentirme y seguir haciéndolo. Eso entonces es ya, tengo que tomar medidas ya y no seguir haciendo. Más adelante miraremos cómo yo puedo tomar medidas, qué herramientas puedo utilizar para parar con las que hago. El paso 3 es la confesión, es el bitui, que habla de articular el error de manera privada ante Dios y pedir perdón. Confesar, es decir, no basta con que yo haga una evaluación y diga, la embarré, hice esto mal, me da pena, eso tuvo consecuencias y lamento las consecuencias de lo que hice, etcétera. No lo sigo haciendo, sino que además debo confesarlo con la boca. El bidui tiene que ver con articular, es decir, con pronunciar el error de manera privada ante Dios y pedir perdón.
ya que vimos que el pecado que tiene que ver con Dios me lo perdona es directamente el Eterno, no necesito intermediarios para ello. Y el paso 4 es la resolución, es decir, la Kabbalah Leabá en hebreo, que es asumir el firme compromiso de no repetir este acto en el futuro. El problema es que nosotros no sabemos cómo asumir ese firme compromiso, no tenemos las herramientas, entonces vamos a tratar de ver algo de eso hoy. Si el mal acto involucró a otra persona, que sería el punto 5, entonces es necesario un quinto componente, pedir perdón, mejilá. A continuación analizaremos en detalle cada uno de estos componentes en orden específico de los 4 pasos que seguimos. Están tomados del Sefer Harerim, capítulo 63. En la práctica el orden puede alterarse. El primer paso, arrepentimiento, haratá. Muchas personas confunden el arrepentimiento con la culpa y no son lo mismo, ¿no? No son lo mismo. No confundas el sentirte mal con arrepentirse realmente. El sentirse mal es una cosa distinta del objetivo de la teshuvá. Teshuvá no es para que te sientas mal. Por supuesto que si eres consciente de algo malo que hiciste delante de Dios y de los hombres, pues te vas a sentir mal. Pero el propósito no es sentirte, no es hacerte sentir como un batracio, como un trapo sucio, sino más bien el propósito es que superes esa limitante. El arrepentimiento entonces es constructivo. Uno no se puede autojuzgar tratándose de la peor manera. La culpa puede llegar a paralizar a la persona. En realidad, cuando tú no has cometido el pecado, cuando tú no has cometido la transgresión, el Yeser Hará, que es el instinto al mal que está dentro de nosotros, vuelvo y lo repito, nosotros tenemos un instinto al mal y un instinto al bien. Un instinto al mal, ese instinto se llama el Yeser Hará, que en otras palabras es Satanás, ¿sí? Ya Satanás vive dentro de cada uno de nosotros, ¿sí? Es un concepto diferente al diablo católico, que es el mismo diablo que se enseñó el cristianismo evangélico, ya que la teología evangélica toda viene del catolicismo. Y entonces el diablo, o en ese contexto, en el contexto católico, en el contexto de otras religiones, en el contexto cristiano, es un ser aparte que viene a tentarnos y que trata de hacernos daño y que, bueno, se le reveló a Dios y entonces, bueno, eso Dios casi le dio brega para que Dios lo pudiera controlar. Ese concepto no es el concepto de la Torá. El concepto de la Torá es que Dios es creador, Dios es uno y no hay nadie más que pueda crear de la nada excepto el Eterno. Y que Dios, al crear el libre albedrío para el hombre, tuvo que crear la opción de no aceptar a Dios, de la opción de seguir lo contrario a Dios. Por lo tanto, creó el bien y creó el mal, ¿sí? Y que para efectos de poder hacer que el hombre pueda ejercer el libre albedrío, entonces también colocó la tentación o el tentador, que es la inclinación al mal, y colocó la Torá como salida para ello. Y entonces, en el contexto cristiano general, se piensa en un diablo fuera de la persona que pone zancadillas para que la persona caiga en sus trampas. ¿Se acuerdan que el diablo es malo y los corrompe? Y entonces empiezan a patalear y a echarle culpa al diablo de absolutamente todo lo que hay. Toda reunión evangélica general siempre hay una sección donde ahora se reunimos todos para echar la culpa al diablo de todos los males nuestros. Pero eso no es responsable. Entonces, diablo, tú nos robaste, tú nos quitaste, y entonces venimos a echarte afuera, y eso lo echan fuera, cada reunión lo echan fuera, y si lo echan fuera cada reunión es porque en la siguiente nunca se fue, y si lo siguen echando fuera es porque no se fue. La pregunta es, ¿y por qué nunca se va? No se va porque no se está enfocando el problema como es correctamente. En la Torá, ojo, y entonces, si yo tengo a alguien de que echar la culpa porque me va mal,
pues nunca voy a asumir mis responsabilidades, nunca voy a asumir mi responsabilidad moral, ¿sí? Es que me va mal, ¿no? Me echaron del trabajo, no es por culpa del diablo, es que no cumplí con mis deberes, ¿sí? O me va mal en el hogar, la culpa no es del diablo, la culpa es que no hice la tarea que tenía que hacer. Entonces, cuando uno asume sus responsabilidades, asume sus culpas, está por el buen camino de la Teshuvá, ¿sí? Está por el buen camino de la Teshuvá. ¿Qué es lo que hace el Yeser Hará? El Yeser Hará me dice, oye, él sabe cuál es mi debilidad y me tienta para que yo caiga en la debilidad. Cuando, por decir algo, si la debilidad es el alcohol, entonces le da, tómese un traguito, eso, hágale, hasta que la persona, ¿quién toma la decisión de tomarse el trago? ¿Quién toma la decisión de caer en lo que no, en el problema? Pues la persona. El otro puede, el Yeser Hará, que es ese instinto, es el que me dice, hazlo, pero si yo soy el que tomo la decisión si lo hago o no lo hago. Cuando la persona toma la decisión de hacerlo, ahora el instinto al mal le va a decir, si ve, este sí es mucho cochino, es un pecador, ya que pecó, ya para qué, ya va a ir otra vez allá a tirar otra vez camándula, a tirársela de beato. No es lo que es usted es lo peor. ¿Sabe qué? Tómense otros tragos más. Finalmente ya la embarró, ya siga tomando, siga haciendo. Ese es el trato que te da de Yetzer Hara. Te hace sentir sucio, te hace sentir culpable, te hace sentir lo peor. ¿Y con qué fin? Con que tú digas, sí, yo con qué cara voy a volver a celebrar un Shabbat, yo con qué cara voy a volver a hablar con Dios. Después de que he sido tan falso, ¿con qué cara yo me voy a acercar a Dios si ya la embarré? Y ese es el peor error de todos. Está prohibido para nosotros autoflagelarnos con conceptos como que somos los peores, soy la peor persona, yo no, es que lo mío, lo que hice no tiene perdón, es que lo que acabé de hacer es lo peor, yo soy lo más bajo, yo no merezco el perdón de Dios, etcétera. Está prohibido. Tú no, por el principio número uno es que tú no eres Dios para juzgarte. Tú no eres Dios para decir que cómo debería castigarte Dios a ti. Ahí peor aún te estás alejando más. Al revés, el arrepentimiento es constructivo. El arrepentimiento es es evaluar qué fue lo que yo hice mal y ver qué herramientas, qué elementos, qué debo hacer para salir de esa circunstancia. Ya no vale echarme a llorar sobre lo mojado, a llorar sobre lo que se derramó, ya no hay caso. ¿Qué es lo que me va a servir a mí? ¿Sí? Eso es como cuando uno lo llaman porque está debiendo una plata. Ay, nos van a embargar y usted entra y no piensa, no tiene la capacidad y se pone a llorar, protesta, todo eso. De nada le va a servir angustiarse porque con la angustia no he visto al primero que pague un recibo. De nada le sirvió no angustiarse porque la angustia lo único que trae es miedo. De nada sirve angustiarse porque la angustia es fe a la inversa, el miedo es fe a la inversa. Entonces, nadie va a pagar una cuenta con angustia ni con reproches. Nadie va a pagar la deuda que tiene con autoflagelarse y acusarse. ¿Qué es lo que uno debe hacer? Evaluar y ver qué debo hacer yo más bien para salir de esta situación. Eso es lo que me sirve. Puede sonar, ay, tan conchudo, después de que la embarró todavía tiene cara para ir a hablar con Dios. Sí, y así es que Dios quiere que sean las cosas. Es un Señor lleno de bondad y de misericordia. Y este mundo lo maneja con más misericordia que con justicia. Si lo manejara con solo justicia ya no estaría ninguno. Él entonces nos creó y Él quiere que nos acerquemos a Él y no está esperando el momento que la embarremos para ahí sí matarnos o acabarnos. Ya lo hubiera hecho. Él está simplemente esperando que seamos conscientes y que digamos, bueno, ¿qué debo hacer para mejorar el tema? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Tengo esta compulsión o tengo esta inclinación fea?
sí es feo y me da pena. No te está pidiendo Dios que lo expongas en público, está prohibido exponer ese tipo de circunstancias públicamente. Uno debería darle vergüenza de pararse a hablar de eso delante de los demás, mucho menos delante de los hijos, ¿no? No necesitamos de eso. Al revés, la Torah siempre nos dice, sean cuidadosos con ese tipo de cosas. Habla de las cosas buenas que ha hecho el Señor contigo, no de lo malo que eras. Ahí sí, primero que todo, arrepentirse es comprender que hemos perdido una oportunidad para crecer, pero que nuestra esencia permanece. Es decir, no importa, la embarré, pero me voy a parar y seguir adelante. Esa es la actitud que debemos tener todos. No importa, la embarré, se dañó la relación en la casa, humillé a esta persona, no le pagué, etcétera. No importa, lo reconozco y voy a poner la cara y a sacar adelante esto como sea. Esa es la diferencia. No es sentirse como un batracio, no es sentirse como la peor persona, es decir, Señor, yo reconozco esto, yo pequé, yo transgredí, quiero cambiar esa circunstancia, porque hay personas que han cometido tantas veces el mismo pecado que ya ni tienen sentimiento de culpa. La persona que ha matado la primera vez se siente mal, la siguiente vez que vuelve y mata, pues se siente menos mal, pero si se siente mal, la tercera vez se siente menos y ya la quinta, cuarta vez, ya no ni va y puede matar y luego va y almuerza como si nada hubiera sucedido. Y esa persona que ha matado o esa persona que ha mentido, porque es lo mismo con nosotros, mentimos una vez y nos sentimos mal, y mentimos la siguiente y nos volvemos a sentir mal, y la siguiente volvemos a mentir, ya la otra, ya uno ya miente y ya no le da vergüenza, ya no le da nada, si te das cuenta. Y lo mismo con el que fornica, y así con todo el tipo de transgresión. Claro, al comienzo se siente mal, pero si las practico, entonces ya no me siento tan mal y ya después incluso le busco excusas y le busco justificaciones. Pero cuando la persona es consciente cuando estudia Torah y dice, y esto sí, no lo puedo volver a hacer. Y también uno debe ser sincero, hay pecados en los que uno se siente mal y hay otros que no se siente tan mal. Eso es parte de la sinceridad que uno debe tener delante de Dios. Lo importante es, más que sentirse mal, que bueno, está bien, tuviste una discusión con tu esposa, etcétera, y te sientes mal. Ese sentirse mal es un sentimiento que debes aprovechar, no para paralizarte, no para cultirte como la peor patracio, etcétera, aunque puede que te sientas así, sino para no volverlo a hacer. Pero si así fuese y no te sintieses tan mal, por ejemplo, el marido que fue y se acostó con la secretaria y de pronto fornicando no se sintió tan mal, que hay pecados que la persona incluso llega al momento donde los disfruta. Pero cuando estudia Torah, es consciente de que eso no está bien. Más que la emoción de sentirse mal, que si llega, maravilloso. Y si lo pone uno a llorar, eso maravilloso, porque me va a servir aún más. Es el concientizarme de que eso es un error y que no debo volverlo a hacer. Pero de ninguna manera, porque hay gente que hay gente que yo he conocido que cuando pecan, se han sumido en un túnel oscuro de autoacusación que no los deja progresar. La autoacusación no sirve de nada si yo no aplico, si eso no lo cojo realmente para empezar a crecer. Pero ese sentirse sucio ni siquiera los deja salir de ahí, de ese hueco en el que se hundieron, ¿sí? Y los hace sentir tan mal que no son capaces ni siquiera de hablar con Dios, pero tampoco son capaces de progresar. No se debe dejar encerrar en ese. Hay una parte en los proverbios es muéstrame, Señor, mis transgresiones. Saca lo oculto de mi corazón. Entonces sucede que puede que ustedes, algunos, no hayan hecho algún pecado X que otros sí han cometido. Pues que tú no te conoces. Tú no sabes cómo vas a reaccionar cuando estés casado. Tú no sabes cómo vas a reaccionar cuando seas papá. Tú no sabes cómo vas a reaccionar cuando venga una tentación sexual muy fuerte. Tú no sabes ni siquiera si tenías esa inclinación y solamente lo vas a saber cuando venga el momento. Y es posible que si Dios no lo permita, la persona caiga, se va a sentir lo peor de este mundo. Pero no debe fijarse en el sentimiento de ser lo peor, sino debe por encima
encima de eso, debe empezar a tomar medidas para alejarse de eso, debe realmente empezar a tomar medidas y arrepentirse de eso y entender que eso fue un mal comportamiento, que eso no estuvo bien, etcétera, y debe empezar a tomar medidas de teshuvá para acercarse al Eterno. Bien, ok, sigamos. Entonces, ojo, quiero que ustedes hagan el ejercicio mental, ahí donde están. Cierren los ojos y piensen si han cometido algún error del cual se avergüenzan. Si en el pasado han cometido algo que fue tan feo que a ustedes les dio pena volver a hablar con Dios. Si han cometido algún acto que en el pasado les dañó yo para qué me voy a levantar a hacer un shaharit si yo la embarré de esta manera tan feo, que yo sinceramente no tengo, no, esto que yo tengo sinceramente no. Si han pensado de esa manera, vamos a pedirle perdón al Eterno, porque incluso pensar de esa manera también es transgresión. Y el arrepentimiento es el sentimiento de esto no valió la pena, no puedo creer que me perdí esta oportunidad. Es el sentimiento de decir, esto que hice, feo o como me ha sentido, lo importante es entender que eso no valió la pena, que eso no me lleva a mejorar, que eso no me lleva a crecer y que en últimas yo debo dejar ese tipo de comportamiento porque no es correcto, porque no me ayuda a crecer, porque no me ayuda a acercarme al Eterno. Voy a contarles un cuento. Durante el primer año, como inversor en Wall Street, tienes una reunión privada con George Soros, el inversor multimillonario. Durante una hora, él te da todos los consejos prácticos respecto a la manera de invertir, ganar dinero en la bolsa de valores. Ahora, mientras tú tratas de no distraerte, observando los muebles exclusivos o la maravillosa vista que hay desde el piso 40, él te dice que en qué compañías debes invertir y cuáles debes evitar. La reunión termina, pasan los días, tú inviertes un poco acá, un poco allá, siguiendo tus propios instintos antes de seguir los consejos que te habían dado. Un año más tarde, cuando todas sus predicciones sobre las inversiones se cumplieron, él te invita nuevamente para ver cómo fueron las cosas. ¿Qué vas a decir? Pues, señor Soros, me siento tan culpable por no haberlo escuchado. Soy una mala persona por no seguir sus consejos en mis inversiones. O B, lamento mucho lo que ocurrió durante el último año. Me perdí una gran oportunidad financiera. Según el consejo de los expertos, realmente da resultado. Entonces, ¿cuál de las dos deberíamos seguir? La A, es decir, me siento tan culpable por no haber escuchado, soy una mala persona, es la opción de la culpa. ¿Sí? La B, pues, es decir, lamento lo que ocurrió durante el último año. Me perdí una gran oportunidad financiera. Seguir el consejo de los expertos realmente da resultado. Eso es lo que busca en últimas el asesor que digas. De nada sirve con que digas que eres lo peor, si eso no te va a servir para remediar la situación. ¿Qué te va a servir para remediar la situación? Es decir, en realidad debo seguir su consejo. Eso es lo que tengo que hacer y no seguir haciendo la que me pareció a mí. Nos alejamos de tus mandamientos y de tus instrucciones, las cuales son para nuestro bien, pero esto no valió la pena. Eso lo decimos cuando estamos haciendo las Selijot en estos días, ¿no? Lo dijimos varias veces. Entonces, ver que la Selijot no se dice por ningún lado, somos lo peor, no, se dice, hemos errado, hemos pecado, hemos cometido actos abominables, porque eso no construye. Mientras más sentimos el aguijón del arrepentimiento, más probable es que podamos cambiar y mejorar. De hecho, cuando aprendemos de nuestros propios errores, Dios no los considera pecados, sino mitzvot. El objetivo del arrepentimiento es reforzar nuestro compromiso es reforzar el compromiso de crecer, no de hundirse en la lamentación. Ese es cuando una persona verdaderamente siente arrepentimiento, llega a comprender que la transgresión no valió la pena. La transgresión misma es la que provoca esta conciencia y en consecuencia las personas regresan a Dios por amor y no por temor a las consecuencias. Este es el significado
significado de la afirmación grandiosa es la Teshuvá, porque ella convierte a los pecados en méritos. Idioma 86b, el pecador se ve elevado a un nivel de gran amor por Dios debido a su transgresión. Por ello, Dios juzga sus pecados como si fueran méritos. Debes aclarar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, para no terminar justificando tus actos y evitar arrepentirte. Y eso es otro punto importantísimo dentro de este proceso. Siempre nuestro instinto va a buscar echarle la culpa a otro de nuestras responsabilidades. Ya ahora llegamos ante, no, ya no le puedes echar la culpa a nadie, la culpa es tuya, reconoce tu culpa. Hay personas entonces que van a decir, no, es que como todos lo hicieron, o como no soy, yo no soy como otras personas que van por el mundo matando y robando, si yo no soy tan malo, entonces pues, ¿y usted quién es para decirme qué es lo que yo hago mal? Siempre vamos a buscar excusas para no afrontar nuestra responsabilidad. El arrepentimiento no es posible a menos que podamos distinguir claramente entre el bien y el mal. De otra manera, solamente racionalizaremos y nos engañaremos a nosotros mismos. ¿Quién pierde? Nosotros, pensando que no hemos hecho nada malo. Los niveles de valoración cambiantes de la sociedad contribuyen a esta falta de claridad. Por ejemplo, vale, cuidado, imagínense creciendo en una casa donde todos dicen mentiras, todos son chismosos y se habla mal de las otras personas. A menos que alguien te acerque a la idea judía de la Shon Harra, el habla negativa, y te ayude a tomar conciencia de su naturaleza destructiva, nunca llegarás a considerar que contar chismes es algo malo. El hablar mal de otros es un pecado que, como nos acostumbramos a escucharlo y a ver que la gente lo hace comúnmente y como lo hace continuamente y ya empezamos a hacerlo y lo hicimos tantas veces, nunca nos sentimos mal por eso. Entonces, no todo pecado o el practicar el pecado continuamente lleva como respuesta que se nos enderece el corazón y ya no nos parece como tan malo. Por esta razón es importante estar familiarizado con la halajá, la ley judía, y tener un rabino que te o en este caso un maestro que te conozca personalmente y que pueda aconsejar qué debes hacer. Tú has tenido comportamientos de justificar tu forma de ser, de justificar tus malos genios, que no se te pueda nadie mucho arrimar porque estás de mal genio y cada nada, cuando en el ámbito de Yom Kippur no podemos colocarnos, sacar sombrillas y decir, no, yo no, yo soy así es por culpa de los demás, ¿no? Nadie puede decir eso, entonces vamos a pedir perdón por eso. Paso 2, detención, eso es asibad ajet. Het es pecado, ¿no? ¿Detención de qué? Del pecado. La purificación solo resulta si te alejas de la fuente de impureza. Debes arrojar el sheret antes de entrar a la mikveh. ¿Qué es eso? Sucede que las palabras pueden salir fácilmente, pero verdaderamente dejar de realizar actos dañinos demuestra un verdadero compromiso por cambiar. El siguiente es un ejemplo gracioso. Estás en una fiesta con amigos. Tú estás en la que fiesta, diversión, rumba, está chévere. Y entonces llega el golpe deprimente. Al manejar de regreso a casa, oyes el temido sonido de las sirenas de la patrulla de la policía que te detiene. ¿Qué puede haber pasado? Entonces uno se pregunta, estabas manejando dentro de los límites de velocidad permitida, no estás borracho, porque estás en la fiesta, pues no estás borracho, pero uno de tus amigos que llevabas en el carro dejó caer su atado de marihuana en el piso del auto, y entonces cuando la policía requisa el auto y te pide la identificación, que te dicen qué es esta sustancia. Entonces, como no das cuentas, eres acusado de tenencia de marihuana. ¿Sí? Ese es un ejemplo que pasa muy seguido. Establecen una fecha para el juicio. Sabes que el asunto es serio. Tu abogado te dice que debes admitir los hechos y aceptar tu responsabilidad para poder corregir tu delito. Entonces te dice el abogado, y recuerda, estás en juicio por tenencia de marihuana. Así no haya sido tu culpa, no se te vaya a ocurrir presentarte ante la corte fumando. Esto es un cuento del Rav Noah Weinberg, de Aisha Torah. Entonces, ¿de qué se trata el tema? No puedes pedir perdón y seguir haciendo lo que estás pidiendo perdón. Señor, perdón por fornicar, y sigues fornicando.
fornicando, porque entonces no estás haciendo nada. Y entonces ahí se nos da el caso de una persona que entra a una migbe, que es una pileta ordenada en la Torah, donde se sumergen para eliminar cierto tipo de impurezas con un ratón en la mano. Tú no puedes bajar a la migbe con un ratón en la mano. ¿Por qué? Porque no vas a surtir efecto. Solo hasta que sueltes el ratón, el animal impuro, ¿sí? Y te sumerjas, ahí sí hace efecto la migbe. Es el mismo caso con el que estamos hablando del tema. Si uno sabe que hoy están en juicio y que hoy va a tomar juicio y me dicen algo, me pongo a pelear. Y yo pedí perdón por las peleas y por el mal genio y por la arrogancia y todo. Y me dicen algo ahorita en cualquier momento, me pongo de mal genio y peleo, pues no me van a perdonar porque no está soltando eso. Entonces, ¿de qué se trata? Que entendamos que debemos soltar ese comportamiento para poder avanzar, ¿sí? Ahora, ¿puedes imaginarte la posibilidad de pedirle a alguien perdón mientras continúa actuando en su contra? Sin detener la acción negativa, de nada ayuda a tener las mejores intenciones del mundo. Hoy en las lecturas de la Haftarah, leímos el pasaje donde el Señor dice, a mí es que no me vengan con ayunos que no son de verdad. Yo busco que ustedes tengan ayunos sinceros. Y el pasaje dice, en Isaías 58 dice, me piden las ordenanzas de justicia, simulan que desean acercarse a Elohim. ¿Por qué hemos ayunado y tú no viniste? ¿Por qué hemos afligido nuestra alma y tú no los consideras? Porque en el día del ayuno ustedes buscan beneficio personal y presionan a sus deudores. ¿Cómo así? Pues es que lo que pasa es que en el ayuno, estamos hablando en el contexto bíblico de Yom Kippur, todo mundo estaba en ayuno y todo mundo iba a la sinagoga, ¿sí? Yom Kippur es la fecha donde todos los judíos, los creyentes, los que casi no van a la sinagoga. La sinagoga vive desocupada todo el año, pero en Yom Kippur no cabe la gente. Y entonces te vas a encontrar al que le pediste prestado y no le pagaste. Y entonces algunos aprovechan para decir, sí, Yom Kippur, mucho arrepentimiento y nada que me paga, entonces toca que pague y lo ponen contra la pared al otro. A eso se refiere. No utilicen el ayuno para, si usted sabe que se le está debiendo o que hizo algo contra usted y no le pidió perdón, no vaya a restregarle el pecado al otro, no lo vaya a hacer sentir mal y a tirársele su Yom Kippur, sino haga lo que tiene que hacer, arregle sus cosas delante de Dios. No os ponga a decir, vea, usted que tanto se arrepiente, pues póngase al día con mi deuda o cosas por el estilo, porque Yom Kippur no es para eso. Eso debieron haberlo hablado tiempo atrás y con amor, ¿sí? Entonces, parte de tener los actos incorrectos incluye fijar límites para evitar repetirlos.